Hay un tipo particular de silencio que llega después de una traición. No el explosivo y ruidoso, lleno de discusiones y platos rotos, sino un silencio quieto y pesado que presiona hacia adentro y se asienta en tus huesos. Ese fue el sentimiento que me invadió en el instante en que levanté la tapa de una vieja caja de zapatos en el ático. No había subido allí buscando secretos. Solo estaba buscando el álbum de fotos del año en que nos casamos. Algo que nuestra hija pudiera usar para su tarea escolar sobre la historia familiar. Lo que descubrí en su lugar fue un paquete de cartas. Sus páginas amarillentas por el tiempo y dobladas con una ternura que claramente no estaba destinada a mí. Al principio, asumí que eran mías. Cuando éramos más jóvenes, solía escribirle a mi esposa largas cartas de amor, derramando todo lo que sentía en el papel. Pero la letra era desconocida. El tono también era diferente. Demasiado personal, demasiado detallado, sobre todo, demasiado reciente como para pertenecer a algún recuerdo lejano del pasado. Entonces noté la firma al final de cada página. Mi estómago se hundió en el momento en que reconocí el nombre. Greg, el novio de la universidad de mi esposa, el hombre al que ella había prometido décadas atrás que no era más que historia. Leí las cartas como alguien que ve su propia vida desmoronarse en cámara lenta. Estas no eran recuerdos inofensivos. Eran pruebas de algo continuo, algo que se extendía a lo largo de 19 años. Había menciones de encuentros secretos durante viajes de negocios. Notas que decían, ya te extraño, fechadas solo 4 años atrás. Metido entre dos sobres había un recibo de hotel de un fin de semana de hace 2 veranos. El mismo fin de semana exacto en que ella me dijo que visitaba a su tía enferma en Boston. Durante más de 20 años, había estado viviendo dentro de una verdad parcial. Construimos una vida juntos, criamos 2 hijos, celebramos cumpleaños, aniversarios y cada hito en medio de todo eso. Y todo el tiempo, ella había estado manteniendo una segunda existencia. A veces emocional, a veces física, escondida cuidadosamente detrás de puertas cerradas. Lo más difícil fue darme cuenta de que no lo había visto. O tal vez lo había visto en fragmentos y simplemente elegí no examinarlos demasiado de cerca. Ella era lo suficientemente atenta, afectuosa cuando correspondía y astuta. Dios, increíblemente astuta. Nunca hubo un rastro fuera de lugar. Nunca un cargo bancario sospechoso, solo lo suficiente de normalidad para evitar que yo hiciera preguntas. Me quedé allí sentado lo que parecieron horas. Las cartas esparcidas por el suelo a mi alrededor. Los recuerdos corrían por mi mente como olas. Cumpleaños, aniversarios, incluso la renovación de nuestros votos 9 años antes. Ahora, cada uno de esos momentos se sentía contaminado. No era solo la aventura en sí lo que dolía. Era la decisión detrás de ella. La elección que ella hacía cada vez que regresaba a casa. Me besaba la mejilla y actuaba como si nada hubiera pasado. En ese momento, aún no sabía qué le iba a decir. Pero sabía una cosa. Cuando llegara el momento, no sería con gritos ni con rabia. Sería con 7 palabras que ella nunca vería venir. No la confronté de inmediato. Por primera vez en nuestros 23 años de matrimonio, la observé como se observa a un extraño. Las pequeñas cosas se volvieron fascinantes. La forma en que tarareaba en voz baja mientras preparaba el café. Cómo doblaba la ropa mientras charlaba sobre los planes del fin de semana. Estudié cada movimiento, cada parpadeo, cada respiración. Busqué en su rostro culpa, arrepentimiento o al menos una grieta en la máscara que había usado durante tanto tiempo. Pero no había nada. Estaba calmada, cálida, completamente familiar. Y de alguna manera eso dolió más que cualquier otra cosa porque significaba que la traición se había convertido en rutina para ella, algo que llevaba sin titubear. Comencé a revivir momentos que había descartado años atrás. Las llamadas telefónicas nocturnas que ella decía eran emergencias del trabajo. La vieja amiga con la que supuestamente se topó durante un viaje de chicas. La sutil tensión con la que regresaba después de ciertas vacaciones. Todo eso había significado algo y yo lo había dejado pasar. Seguí esperando que ella notara el cambio en mí. Pero no lo hizo. No tenía idea de que su secreto ya había salido a la luz. No tenía idea de que la versión de mí que ella creía conocer había desaparecido en el momento en que abrí esa caja de zapatos. Cuando finalmente decidí hablar, no lo hice en casa. Esperé hasta que salimos a cenar con nuestro hijo y nuestra hija en nuestro restaurante favorito. Un lugar lleno de años de recuerdos familiares. Quería que ella escuchara la verdad rodeada de todo lo que había puesto en riesgo. No era venganza. Era reflexión. Nos sentamos allí sonriendo como cualquier otra familia, mientras los chicos bromeaban sobre la universidad y las pasantías.
Ella extendió la mano a través de la mesa y rozó ligeramente mis dedos con los suyos. En ese momento, entendí cuán completamente se había entrenado para mentir. No solo a mí, sino también a sí misma. Encontré su mirada y sentí una extraña calma sentarse sobre mí. Este era el momento. Sin rodeos, sin escena dramática, solo un corte limpio con 7 palabras. Nuestra hija se alejó de la mesa para contestar una llamada y nuestro hijo miró hacia abajo a su teléfono. Me incliné ligeramente hacia adelante y hablé en una voz baja y firme. «Se lo de Greg». Se acabó. Por un segundo, su rostro permaneció completamente en blanco. Luego todo se derrumbó. Su sonrisa desapareció. Su mano se retiró. Su postura se tensó como alguien que de repente es atrapado cometiendo un pecado dentro de un lugar sagrado. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió nada. Mi hijo levantó la vista confundido. «¿Todo bien?» Asentí. «Hablaremos después». Y lo decía en serio, pero no con ella. Con los chicos, porque la máscara ya había caído y la persona sentada frente a mí ya no se parecía a la mujer con la que me había casado. Parecía a alguien que simplemente había estado usando su rostro. Me siguió hasta el auto en silencio, con los ojos muy abiertos y los labios temblando como si una presa dentro de ella estuviera a punto de romperse. «Por favor», susurró, agarrando mi brazo. «Déjame explicarte». Pero ya no quedaba nada que necesitara explicación. 19 años de decisiones no se deshacen en 19 segundos de pánico. La miré, realmente la miré y me di cuenta de algo inesperado. No la odiaba, la compadecía. Había elegido un amor que solo existía en la sombra sobre una vida que había intentado ofrecerle sol. «Tuviste la oportunidad de ser honesta», dije en voz baja. «Tuviste 2 décadas de oportunidades. Cada vez que volvías a casa, cada vez que me sonreías, cada vez que me dejabas amarte sin la verdad, eso fue una decisión». Fue entonces cuando empezó a llorar. El tipo de llanto que te sacude los hombros y quiebra la voz. Pero no me conmovió, no porque no sintiera nada, sino porque finalmente me había quedado sin la fuerza necesaria para cargar tanto su carga como la mía. Me suplicó que entrara y habláramos. Me pidió tiempo. No le di ni una cosa ni la otra. Me fui conduciendo. Reservé una habitación de hotel esa misma noche, luego llamé a un abogado, después de eso, a un terapeuta. Había terminado de sangrar en silencio. El divorcio en sí no fue dramático. Fue casi clínico. Les conté a los niños primero. No todos los detalles, solo la verdad, que su madre y yo nos separábamos por una traición que había durado demasiado tiempo. Estuvieron conmocionados, enojados, confundidos. Sin embargo, entendieron más de lo que esperaba. Nuestra hija especialmente. Dijo algo que nunca olvidaré. Siempre me pregunté por qué parecías tan cansado después de las vacaciones. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Había pasado demasiados años cargando la duda como una enfermedad silenciosa, intentando amar a alguien que había dividido su corazón en 2. En los meses que siguieron, ella intentó recuperarme. Cartas, llamadas telefónicas, incluso amigos en común que se acercaron en su nombre. Nunca respondí. No lo necesitaba. Esas 7 palabras ya habían hecho todo lo que era necesario. Terminaron la ilusión. Terminaron la simulación. Terminaron la parte de mí que seguía esperando que ella se convirtiera en alguien que ya no era. A veces el cierre no llega gritando o con venganza. A veces llega en silencio, pronunciado en una sola frase que finalmente libera la verdad.